Para conocer una plaga es importante conocer parte de su ecología, la parte de la ecología de estas plagas. Ahorita más abajito vamos a ver que las plagas como tal solo existen o solo las conocemos como seres humanos, es decir, en ecología como tal, en la ciencia de ecología, no existe como tal las plagas. ¿Okay? Porque son un proceso natural. Bueno, la gran población que llega a haber de algún organismo es un proceso natural del medio ambiente, y que se autorregula, y las poblaciones se autorregulan, ¿no? ¿Cómo es esto? Bien, les explico rápidamente, como les decía su compañera Carmen. A ver, ¿dónde está? Creo que lo borré. Sí, lo borré. Bueno, ok, rápidamente para repetirlo, imaginemos, ¿se acuerdan de la langosta? Yo había dicho mangosta, pero no es langosta. Langosta, insecto. Ese animalito que incluso si en algún momento han tenido la oportunidad de escuchar los relatos religiosos de la Biblia, hay una parte en la que los judíos querían ser liberados de la esclavitud del pueblo, que el pueblo egipcio ejercía sobre ellos. Y entonces se supone que les mandan ciertas plagas, y enfermedades a los egipcios para meter presión y que los liberaran. Y entre esas plagas estaba la plaga de las langostas. ¿Qué son estos? Son estos chapulines, podríamos decirlo. Y como vemos hasta aquí dice, ¿no? Hay solitarios y hay gregarios. Gregarios significa que van en conjunto. Normalmente estos animalitos, cuando se encuentran en una población regulada, pues llevan a cabo su ciclo natural. Se comen unos cuantos pastitos. Digamos, en esta área se comen unos cuantos pastos. Vamos a poner unos puntitos, ¿no? Bueno, aquí unos, ¿no? Se comen algunos cuantos. Y luego estos se reproducen y también muchos son comidos y son parte de la base de la cadena de la red trófica, ¿sale? Ok. Digamos, como le decía a sus compañeros, que la capacidad de carga de esta área, de este pastizal, por ejemplo, es de recordamos, la capacidad de carga es la cantidad de individuos de una especie que puede, máxima, que puede contener un ecosistema sin que se vean afectadas las funciones de este ecosistema a largo plazo, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Ok. Entonces, digamos que la capacidad de carga de esta área es de unos 1000 individuos, ¿no? Vamos a ponerlo aquí con esto. De unos 1000. Esa es la capacidad de carga, pero aquí viven unos 100. Y también hablamos de la importancia de saber la población, la dinámica poblacional y cuántas hembras hay y cuántos descendientes tiene cada hembra, cuál es la fertilidad de esa especie, de las hembras, para saber cómo va a
seguir la población, ¿no? Por eso fue importante el curso pasado. Y bueno, aquí digamos, hay 100 en total, 50 son machos y 50 son hembras, ¿no? Cada hembra tiene... cada hembra tiene 5 crías, entonces la siguiente vez veíamos que teníamos 5 por 5, 25, ¿no? 150 individuos. Y de aquí, otra vez, la mitad son machos, la mitad son hembras. 125 machos. Ahí. Y 125 hembras, ¿no? Y si cada una tiene 5, entonces en la siguiente, ¿cuántos van a ser? 750, ¿no? Y ahorita la mitad, entonces sería... 375, si no me equivoco. A ver, creo que sí son 375, ¿no? Y luego, si los multiplicamos por 5, aquí ya está cerca de la capacidad de carga, ¿no? Sí, multiplicamos esto por 5, ya tenemos en la siguiente 1875. Uh-huh. Ay, ¿por qué no me corrigen, chicas? Ya me equivoqué. A ver, permítanme. Disculpen, no soy la mejor haciendo sumas ni multiplicando. Esto sin contar cuántos sobreviven, obviamente, pensando que todos sobreviven. Uh-huh. 625 y sí, chequenlo, chicos, porque va a haber ejercicio sobre esto. Uh-huh. Entonces, ok, vamos a ponerlo acá. Entonces luego van a ver de estos 625, 312, ¿no? 12 hembras. Por 5, ya tenemos en la siguiente 1562, ¿no? Nos damos cuenta que ya rebasamos la capacidad de carga, pero recuerden que rebasar la capacidad de carga no significa que que se vayan a que ya no vaya a haber comida jamás ni nada, sino que el sistema empieza, el ecosistema empieza a degradarse y empieza a tener, no tiene las funciones con las que tenía antes, ¿no? Pero ahí sigue. Entonces, okay. Quedan 781. Uh-huh. Hembras. Uh-huh.
Y si lo seguimos multiplicando, digamos, ya no todos comen, no comen muy bien, pero siguen habiendo, se multiplican por 4. Bueno, multiplicámoslo por 5 otra vez, ¿no? Sin poner más ejemplos. Y en la siguiente, porque digamos que estos que sobraron, sí se acaban todo, pero siguen, ¿no? Entonces, a la siguiente hay 3.900, ¿no? 3.906 langostas, perdón. Y lo volvemos a dividir entre 2. Hay la mitad de hembras son 1.953 hembras. Y en la siguiente tanda, algunos ya empiezan a comer un poco por fuera, etcétera, ¿no? Ya tenemos 9.756. Si lo dividimos entre 2, tenemos 4.882 hembras. Y finalmente, ¿cuántos tendríamos aquí? 24.414, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí? Bueno, todos estos animalitos se tienen que alimentar, ¿no? Pero ya, aunque ya rebasaron el área, ya se fueron a otros lugares a buscar comida, pues obviamente de ese boom que hubo de animalitos, pues en algún momento pues se van a morir de hambre, ¿no? Hay tantos que ya no se puede, ya ni siquiera queda nada para que coman, ¿no? Entonces, estos en una gráfica lo podríamos ver de la siguiente manera. Les comentaba ese día. A ver, aquí. En una gráfica de población se podría ver así más o menos. Esta es la gráfica. Aquí vendría no sé, en año. Y aquí de este lado veríamos individuos, ¿no? Profa. Adelante, dígame. Esta gráfica es como la salud poblacional o es otra. La dinámica poblacional más bien. ¿Sale? Un momentito, a ver. No. Bueno, ya se salió su compañera, pero pues le sigo explicando a usted, ¿no? Además, ya no se grabó. Sí, es más bien la dinámica poblacional, lo vamos a ver más adelante. Pero sí, salud poblacional, no exactamente. Más bien es cómo se comportan las poblaciones, ¿no? Y más este tipo de poblaciones, porque no todas se comportan igual. Pero estas donde tienen una explosión de individuos, ¿sale? Entonces, hay poblaciones, como veíamos esa vez, que que suben muy rápido y cuando llegan al tope de los recursos, de repente, ¡pum!, bajan hasta acá. Hay otras poblaciones que igual van subiendo, no tan rápido y se mantienen, ¿no? Bajan un poquito y otra vez suben, bajan y suben, ajá. Ay. Bueno, aquí se mantienen, bajan, suben. Y hay otras, bueno, en general no llegan a tan arriba, más bien llegan hasta acá, etcétera, ¿no? Entonces, el ejemplo de la langosta es ¿no? Precisamente este rojo. Llegan a tal punto que los recursos, porque su naturaleza genética es de la estrategia R, recordamos esas estrategias en las que tienen muchos descendientes
para que sobreviven los más que puedan. Y al tener muchos descendientes, si estos tienen la posibilidad, porque tienen mucha comida y pocos depredadores, entonces, pues va a haber algún momento en el que ya no van a tener recursos para alimentarse y va a tener que descender su población, ¿no? Porque ya no comen bien y muchos mueren de hambre. Entonces los que pasan a la siguiente generación o pasan a la madurez para poder reproducirse, pues ya son muy poquitos, ¿no? En cambio, otras que tienen una menor población van creciendo un poco más lento y llegan a un punto en el que si llegan así a un lugar alto, entonces ya no tienen tantos recursos y baja la población, y entonces ya tienen más recursos y vuelve a subir la población, y menos recursos, baja, y etcétera, ¿no? Si más o menos se entiende la lógica, aquí arriba, pues hay una gran demanda de recursos, ¿no? La parte de arriba. Una vez que la demanda de recursos disminuye, hay más recursos, ¿no? Entonces ya cuando hay más recursos, porque hay menos quienes lo piden, como dice el dicho, menos burros más molotes, pues lo mismo aquí, ¿no? Menos insectos, menos animales, menos consumidores, entonces tienen más que consumir, más recurso, entonces puede subir otra vez la población. Una vez que sube, otra vez ya no hay tanto recurso, entonces puede llegar a bajar o se mantiene, etcétera. Bien. Y decíamos que depende de las hembras porque cuando lo vimos en una gráfica de Excel, aquí está. Vamos a guardarlo de una vez para que trabajemos con esto. No sé por qué no se guardó la vez pasada. Ok. Veíamos esto, ¿no? Aquí está. Que que si tenemos la misma gráfica, o bueno, la misma cantidad aquí, pero en vez de que sean el 50% sean machos y hay menos machos, no sé, el 30%, y las hembras sean de el 70%, siguen siendo 5 crías por hembra, pero es lo que cambia. Entonces aquí lo cambiamos por 30 y aquí por 70. Vamos a cambiar esto. Voy a cambiar esto. Si se da cuenta, cuando cambié cuando recorrí la gráfica, digo los números, aquí no cambió nada en los machos. Ahora vamos a ver qué pasa si cambio las hembras. Cambiamos, ¿no? Pasa de 24.414 a 183.000, ¿no? Siendo las mismas crías por hembra. Esto es hablando de la proporción macho-hembra, ¿sale? Y ahora, si hablamos de la fecundidad, de las hembras, y la fecundidad de las hembras ya no es de 5, es de 10, por ejemplo. Rápidamente cambia. Ahora, si lo cambiamos aquí, todo cambia. Y entonces ya no son 24.000 ni 183.000, son 562.500 individuos. Y recordemos que esto es por año, ¿no? O por cada fase de reproducción. Ok, déjenme lo recorro. Vamos a ponerlo como año. Imaginemos que cada uno de estos es por año.
¿Hasta aquí vamos bien? Ah, ya regresó Pati. Entonces le explicaba a su compañera que estas poblaciones dependen mucho también de la población de hembras y la fecundidad de las hembras, ¿no? Por eso siempre cuando se habla de controlar el crecimiento de las poblaciones, muchas veces se habla de se necesita saber la proporcionalidad de las hembras y cuántas. Los machos son importantes, pero para saber el número de población es más importante saber cuántas hembras hay. Y no es una cuestión de que los hombres son mejores o las mujeres son mejores. No, eso no tiene que ver. Tiene que ver porque una hembra solo puede gestar una vez por ocasión, ¿no? Es decir, hablando, por ejemplo, de las mujeres humanas, una mujer embarazada puede tener un embarazo a la vez. Sí puede tener gemelos, puede tener trillizos, octillizos, pero solo es un embarazo, ¿no? No puede embarazar, o es muy raro, es casi imposible que también un embarazo llegue a término, o sea, son casos médicos muy extremos, pero bueno, que, no sé, la mujer tenga 3 meses de embarazo y entonces embarace nuevamente y cargue a 2 bebés, ¿no? Esté teniendo 2 bebés al mismo tiempo, no de diferentes edades, en el mismo embarazo, ¿no? En la misma gestación, no es posible. O por lo menos con la mayoría de las poblaciones no es exactamente así. Quien dicta el ritmo de la reproducción de las poblaciones son las hembras. Tanto la proporción de hembras, como vemos aquí es 50 y 50, aquí 30 70, aquí también es 50 y 50, como la fecundidad de las hembras. ¿Cuántas hembras? ¿Cuántas crías hay por hembra en cada ocasión? Y entonces veíamos aquí, en el año 7, siendo 50-50 y que cada hembra tenga 5 crías, pensando que si sobreviven todas, tenemos 24.414. Si cambia la proporción y son más hembras que machos, 70-30, entonces en vez de ser 24.000, son 183.000 en el año 7. Y en la población, si siguen siendo 50-50, pero ahora son 10 crías por hembra, el doble, ya ni siquiera son 183.000 ni 24.000, llegan a 1.562.000. Eso pensando que hay suficiente recurso. Como le comentaba ahorita a su compañera, la gráfica que vimos ahorita sería hasta acá, ¿no? Hasta este punto. Hay poblaciones que crecen muy rápido y cuando ya llegan al límite de los recursos, aquí son los individuos, aquí es el año, el límite de los recursos que pueden consumir, la población decae rápidamente, ¿sale? Porque ya no tienen que comer, entonces muchos mueren de hambre. Y si muchos mueren de hambre, no llegan a la etapa en la que se pueden reproducir o ni siquiera se pueden reproducir. Si nos acordamos de esta gráfica de... ¿Dónde está? Que vimos en primero. Ay, ¿dónde está? Aquí. De esta gráfica, ¿se acuerdan? Aquí en el rango óptimo, digamos, no solamente es de temperatura, de humedad, de lo que sea, ¿no? También es el rango óptimo, digamos, de recursos. Esto pues no entraría tanto, pero si tenemos menos recursos para la población, entonces entran en una zona de estrés y muchos mueren o tienen poca posibilidad de reproducirse. Aquí se reproducen, se recrean, etcétera, viven muy bien. Y aquí se dedican a sobrevivir nada más, ¿sale? Todas las energías se dedican a sobrevivir. Ya ni siquiera a crecer en muchos casos, solo a sobrevivir. Entonces,
En este caso, e incluso si se rebasa este umbral, pues ya no pueden existir. Entonces aquí se dedican a sobrevivir nada más y por lo tanto ya muchos no se reproducen y la población decae bruscamente. En cambio, hay otras poblaciones, le decía, que crecen un poco más lento y cuando llegan al tope del recurso puede que bajen un poco, como hay más recursos ya aquí, porque ya hay menos quienes consumen. Acuérdense que estos son los individuos, entonces ya hay más recursos y se pueden reproducir más. Cuando ya son más, ya hay menos recursos y se reproducen menos, etcétera, ¿no? Y así va. Eso es en teoría, cómo funcionan, pues es un poquito más complejo, porque, y bueno, de todo esto es importante, por eso, saber sobre la ecología de las poblaciones. ¿Cómo funcionan estos? Hay que saber la distribución y la abundancia en una especie. Para saber, y bueno, ecológicamente, pues les decía, esto se regula una vez que baja la población de estos animalitos, de estas langostas, porque históricamente siempre han hecho estas cosas de que se vuelven plaga, se acaban los cultivos y entonces mueren muchas y a la siguiente vez ya no son tantas, etcétera, etcétera. Son ciclos, ¿no? Y entonces va creciendo poco a poco la población y otra vez son muchas, luego se acaban los cultivos y otra vez baja la población y van subiendo poco a poco, ¿no? Pero eso obviamente a nosotros los seres humanos pues sí nos afecta, ¿no? Entonces, cíclicamente y ecológicamente no hay ningún problema, entre comillas, el ciclo de la vida se regula, pero para los seres humanos no podemos esperar 7 años o 20 o un año por lo menos de sin comida porque todos los días comemos, ¿no? Entonces, y además al tener estos, un momentito, jóvenes, permítanme un segundo. ya, gracias. ¿Qué les estaba diciendo? Sí. Entonces, una vez que así, nosotros pues no podemos esperar, por lo tanto, las plagas sí existen para nosotros los seres humanos desde el punto de vista económico, por ejemplo, ¿no? O las crisis humanitarias que generan. Como les comentaba la clase pasada, Carmen, ¿se acuerda qué es lo que les dije que han provocado estas plagas, estas hambrunas, estas sequías a nivel mundial? ¿Se acuerda del ejemplo que di? Era sobre una guerra. ¿Se acuerda de qué guerra les comenté? Sobre lo que está pasando entre Estados Unidos y Rusia. Muy cerca. Más bien lo que pasó, bueno, lo que sigue pasando en Pakistán, en Siria, en todos esos lugares en Medio Oriente. Le comentaba a Pati y a su compañera que resultado de la escasez de recursos, porque en Medio Oriente no solo hay desierto, también hay pastizales, etcétera. En esos lugares sí a veces sufren hambrunas, etcétera, por los cambios, pero después tenían sus estrategias, ¿no? El caso es que de resumida cuenta, tampoco le asevero nada, no aseguro nada de lo que estoy contando, porque no tengo aquí el libro para saber bien, para darle con detalles o asegurarle lo que pasó, pero se supone que en Medio Oriente lo que pasó es que pues la gente tenía sus recursos, sus cultivos, etcétera. Luego vino una
por un lado pues venían las plagas, ¿no? Como siempre. Y por otro lado vino estos cambios que ha provocado el cambio climático, el calentamiento global. Por lo tanto, no se dieron en varios años, en varias ocasiones, los cultivos necesarios. Y entonces, al no haber cultivos necesarios, no haber comida suficiente, ¿qué pasa? Bueno, por un lado la gente sufre hambre, se incrementan los precios y quienes sí pueden comprar la comida cara, pues bueno, los de la alta sociedad, en ese caso eran el zar y todos los de la clase económica más alta, los que gobernaban. Y entonces lo que pasó es que pues el pueblo la gente de allá se rebeló, porque pues ellos tenían sus fiestas lujosas, con excesos y derrochando comida, etcétera, mientras el resto de su población moría de hambre. ¿Qué pasó entonces? Bueno, pues empezó una guerra civil para derrocar al zar. Y bueno, es importante saber que ahí hay bastante petróleo. Entonces, siempre ha sido una guerra muy peleada por lo religioso y por lo económico, etcétera. El caso es que pues bueno, había un grupo de extremistas religiosos que tenían casualmente, no tan casualmente, la capacidad de derrocar ese gobierno con la ayuda de las armas que brindó que brindaba Estados Unidos y otros países, y entonces ellos pudieron, países exteriores, no sé qué países exactamente, no lo asevero, pero entonces fueron ellos los que derrocaron a ese gobierno, sacaron a ellos del poder, y entonces así fue evolucionando su guerra civil. Pero ahora, en lugar de que gobernaran ellos, pues ahora están bajo el régimen talibán, de los extremistas religiosos del Islam, donde pues han provocado tienen varios problemas sociales, ¿no? Entre ellos la violencia contra la mujer, la hambruna, guerras contra los otros países, entre ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto viniendo desde un cambio climático y plagas, ¿no? Un mal manejo y control de sus recursos. Entonces esto puede sonar muy extremo, pero es lo que sucede, ¿no? Como que es un efecto mariposa, como lo dicen por ahí, ¿no? Un efecto dominó. Algo tal vez no tan grande genera otro efecto un poco más grande, o un efecto de bola de nieve, así también le dicen, hasta que se convierte en un problema mucho mayor y mucho más complejo. Bueno, bien. Entonces, para poder saber cómo funcionan la parte ecológica de nuestras poblaciones, la distribución y la abundancia de una especie, necesitamos saber la historia de vida de estas especies que nos están afectando y también a las que afectan. Cómo es que nacen, cómo es que crecen, cómo se reproducen, cómo mueren. Qué les afecta, qué no les afecta, qué recursos necesitan para poder reproducirse de manera efectiva, cuáles son sus tasas de nacimiento, cuántos nacen por cada hembra, por cada reproducción, cuántos migran y cuántos mueren de estos individuos, cuántas interacciones hay con esa misma especie, qué interacciones, tienen con esa misma especie y con otras especies, y los efectos de las condiciones ambientales. También es importante saber la historia de vida y cómo funcionan normalmente, porque, por ejemplo, fácilmente podríamos decir que esta langosta, pues mejor acabamos con ella y ya la matamos y acabamos con ella y ya no nos vuelve a hacer daño. Díganme ustedes, ¿por qué no sería aconsejable que la extinguiéramos? Las escucho, Patti y Carmen, o las leo, como prefieran.
Ujú. A ver, se la escribo, ¿eh? ¿Por qué creen que sería importante no controlar la población de langostas y no terminarlas? Ay. Estos insectos. ¿Por qué creen que sería importante? ¿Por qué no deberíamos de simplemente acabar con todas ellas? ¿No se le ocurre, Carmen? Ok, son animales que se alimentan de otros y alimentan a otros. Es decir, son una parte, como lo dije al principio, son una parte base de la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, es importante que puedan llevar a cabo su ciclo y que sigan existiendo. Un ejemplo también muy bueno para esto es el ejemplo del gorrión, me parece que fue en China, y la gran hambruna que provocó la extinción de ellos. Verá, estos gorriones que solemos ver eran
comunes en China, me parece. Y entonces uno de sus emperadores, sí creo que era un emperador, pues veía que estaban ahí entre los cultivos, y lo que hizo entonces, dijo, pues se están comiendo el grano de los cultivos, entonces mejor vamos a acabar con ellos, y para que ya tengamos más comida. ¿Qué pasó con estos gorriones? Bueno, sí mataron muchos de ellos, y entonces estos gorriones eran los que controlaban los insectos que se comían los cultivos. Cuando los exterminaron, entonces, estos insectos, no tuvieron a sus depredadores naturales, y entonces, lo que sucedió fue que la siguiente vez hubo una gran cantidad de insectos que se comieron la mayor parte de los cultivos, y esto provocó que mucha gente no tuviera que comer y mucha gente en un buen periodo muriera de hambre. Y eso está escrito en la historia, pues. Y provocó igual muchos conflictos, muchos problemas sociales, económicos, etcétera, que fueron desencadenados por una decisión con buena intención, pero mal informada y mal tomada. Bueno, a ver, dice usted, un ejemplo, en los roedores son una plaga, pero al momento de eliminarlos varios animales se quedan sin alimento, por lo tanto pueden acabar una sola especie. Así es. Sí, eso también. Por ejemplo, en nuestras comunidades podemos ver que cuando hay plagas, por ejemplo, como hormigas, entonces lo que hacen es que utilizan ¿cómo se llama el fulidol? O pues van con lo que son los insecticidas. Y el hombre piensa que con estos productos pueden eliminar tan fácil a estas especies que están dañando sus cultivos. Sin embargo, pues no solo acaban con ellos, sino también acaban con los nutrientes que hay en el suelo. Aparte, daña el ecosistema de esos animales que habitan en ella. Muy bien, así es, Carmen. Y además, pues bueno, dos cosas. Uno, pueden afectar a la misma, al mismo cultivo que quieren proteger, tal vez no en ese momento, pero sí en las siguientes generaciones. Y por otro lado, por ejemplo, el folidol es un químico sumamente cancerígeno. Si bien mucha gente lo usa y dice, pues no pasa nada, sí pasa. Está prohibido en muchos lugares porque es cancerígeno. Y si si han tenido contacto con él, pues sí puede generar muchas enfermedades, ¿no? Muchos padecimientos. Y pues bueno, por ejemplo, con el cáncer, pues recordemos que esta es una enfermedad que no que requiere muchos factores de propensión, es decir, no es que sí te va a dar o no te va a dar, o cuándo o hay diferentes en los momentos en los que le puede dar a cada persona, pero hay factores de riesgo, hay cosas que hacen que sea más posible que te dé, aunque puede que no te dé, pero es más posible que te dé, y son estos factores de riesgo, ¿no? Entonces, pues, y bueno, muchas veces también está el sesgo del sobreviviente, que de los que dicen, no, pues yo estuve ahí y no pasó nada, ¿no? Pero como vemos, por ejemplo, como dicen con los niños pequeños que, bueno, ahora se sabe que no es recomendable que antes de los 6 meses se les dé algo más que leche materna o bueno, leche, ¿no? A los bebés. Y bueno, muchos dicen, no, pues no pasa nada, yo sobreviví, ahí están mis tíos y eso comimos y nada. Si bien es cierto que hay muchos que aquí siguen,
También por eso muchos no están aquí. Antes de los 10 hijos que tenían, antes 4, la mitad, un tercio o más fallecían, ¿no? Y no sabían bien por qué, o era por otras enfermedades. Que no existan ahora o que sea menos probable por los que ya se sabe y porque se evitan esos riesgos es otra cosa. El cromazón, faena y el fulidol son productos que se utilizan mucho en los cultivos para eliminar la maleza o para alejar animales que dañan el cultivo. Sí, así es. Y bueno, las mismas personas que están cerca de estos de estas cosas, pues a la larga pues les afecta, ¿no? O les puede afectar más. Y sí, antes de que se usaran más estos químicos, cuando eran más natural, podían vivir más. Y bueno, también los que llegan a sobrevivir, pues tienen más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Más tiempo. Y sí, ahorita pues estamos rodeados de muchísimos químicos que hacen que pues tengamos padecimientos mucho más pronto. Aunque ahora la vida de la población en general se ha alargado bastante. Aunque también hay otros factores como las enfermedades degenerativas, como la diabetes, entre otras cosas, que sí hacen que no se alargue tanto nuestra vida. Así es. Bien. Vamos a pasar a lo siguiente. Bien, entonces les comentaba que es importante saber esto, ¿no? Y saber la influencia de los factores bióticos, abióticos y antrópicos, es decir, de los seres humanos, en la población. Y la interacción entre las poblaciones, como lo son la competencia, el parasitismo, la depredación, el mutualismo, el comensalismo y la simbiosis. Bien. ¿Puede decirme a usted qué cree que es una plaga? Otra vez. Pues para mí la plaga no solo es como que los insectos, sino también pueden ser animales cuando se acercan a los cultivos de los campesinos a comer como que el maíz, en este caso puede ser el ratón. También están pues también está la gallina ciega, que es una larva de un escarabajo. Ok. Bueno. Y ahora, ¿qué cree que sea una enfermedad? El concepto de enfermedad. ¿Qué es una enfermedad? Pues las enfermedades son como que las manchas que aparecen sobre las hojas o los árboles frutales. Es bueno, como un ejemplo que yo tengo en las hojas de los cafetos se pueden observar como unas manchas amarillas o unos de color café, y son como las enfermedades que puede ocasionar la broca, que son los ojos de gallo. Es como, por ejemplo, nosotros los seres humanos, cuando dicen que estamos enfermos, pues siempre aparece como que una mancha en la cara, y eso significa que estamos, o tenemos anemia o nos falta alguna vitamina. Bien, ok. Vamos a construir los conceptos entonces, ¿sale? Ok, enfermedad. Solo que aquí en la pantalla salen como que unos subtítulos. ¿Usted le puso unas letras? ¿Puede ver el Word o no lo ve? Sí lo veo, pero se ve muy pequeñito. Ah, ok. Bien, déjenme ver.
Mm. ¿Y ahora qué tal lo ve? ¿Igual se ve muy pequeño o ya está, ya lo ve más? Ah, disculpen, es que yo no sé qué puse, pero ya se ve todo. ¿Ya? Ok. Bien. Enfermedad. Vamos a ver. ¿A todos los seres vivos les puede dar enfermedades? Sí. Les puede dar a todos los seres vivos. Ok. Incluyendo bacterias, incluyendo hongos, algas, animales, plantas, ¿a todos? Pues menos la bacteria ni el hongo, porque de por sí eso, el hongo es una enfermedad. Ok. Yo diría que nada más como mm, las plantas, los animales, el ser humano. Ok. Bien. Um, ¿Se pueden enfermar las cosas? Un coche, el viento, el agua, una mesa, una casa, ¿se pueden enfermar? Pues el automóvil sí, pero una taza no. Bien, vamos a leer algunos conceptos de lo que es una enfermedad según algunas definiciones. ¿Le parece? Sí. Ok, enfermedad. La OMS nos dice que es, bueno, nos habla más bien de la salud, ¿no? Y es un estado de bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedades. De esta frase, ¿qué cree que sea lo más importante, lo que resalte sobre la enfermedad? A ver, le ayudo. Sería ausencia de enfermedades, pero también bienestar físico, mental y social. Esto nos dice la OMS. Por otro lado, también nos dicen que una enfermedad, y bueno, si la salud es un bienestar físico, mental y social y una ausencia de enfermedades, la enfermedad, cuando se hay una enfermedad, es cuando no hay un bienestar físico, mental y social. Aquí nos dicen que la alteración, o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, aquí alteración o desviación, por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Esa es una enfermedad según otra definición. Una alteración o desviación en el cuerpo, manifestada por síntomas y características, ¿sale? Ajá, exactamente.
Ahora también dice aquí, otra vez dice alteración, ¿no? Leve o grave del funcionamiento normal. Otra vez vemos esto del funcionamiento normal. De un organismo o alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. Entonces, vamos a poner aquí esta. Entonces, tenemos que es ausencia de bienestar, ¿no? Ya sea físico, mental o social. Ok. Luego una alteración, una desviación. Ahí. Del funcionamiento normal. Algo diferente al funcionamiento normal. ¿En dónde? Bueno, ahorita vemos en dónde. Ahora aquí nos dice una cosa que perturba, cosa, o sea, algo, lo que sea, o daña a una persona en lo moral o en lo espiritual y que es difícil de combatir y eliminar. Aquí nos dice que de una persona, pero pues no solo las personas se enferman, ¿no? Bien. Luego aquí nos dice, la enfermedad es considerada como cualquier estado donde haya un deterioro de la salud del organismo humano. Es decir, cuando se deteriora el bienestar del organismo, no solo humano. Todas las enfermedades implican un debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo o de aquello que regule el medio interno. Y aquí finalmente nos dice proceso y fase, o se refiere al proceso y a la fase que atraviesan los seres vivos cuando padecen una afección que atenta contra su bienestar al modificar su condición ontológica de salud, al modificar su salud. Esta situación puede desencadenarse por múltiples razones, ya sea en carácter intrínseco o extrínseco, al organismo con evidencias de enfermedad. Entonces, cosa que perturba o daña. También habla de un deterioro, debilitamiento del sistema del organismo, ¿no? Y finalmente proceso y fase cuando padece una afección que atenta contra su bienestar. Ahí vamos a copiar esto.
Ah, ya sé por qué no se copiaba. Ok, proceso y fase. Cuando hay una afección que atenta contra su bienestar, al modificar la salud. A ver. Ya leo lo que me puso. Un momentito. Sí, hay muchos conceptos. Ok. Entonces, bueno, cuando hablamos de un organismo, porque aquí hablan o de humanos o de organismos, ¿sale? Como no solo los humanos se pueden enfermar, entonces vamos a hablar que son todos los organismos. Y cuando hablamos de todos los organismos, hablamos de todos los seres vivos. También podemos incluir hongos, bacterias, virus. Bueno, los virus no sé. Pero bueno, todos, hasta los que enferman, se pueden enfermar. ¿Por qué? Porque pueden tener una ausencia del bienestar, ¿no? Pueden tener alteraciones en su funcionamiento normal. Pueden deteriorarse, pueden tener atentados contra su bienestar, ¿no? Una bacteria que no siempre... recuerde que las bacterias no son solo enfermedades. Las bacterias son organismos unicelulares. Hay bacterias que sí nos hacen daño, pero hay bacterias que tienen simbiosis con nosotros y por eso están en nuestra biota intestinal, por ejemplo, nos ayudan a tener mejor digestión o a poder digerir algo, por ejemplo. Entonces, también hay hongos que pues no tienen nada que ver con nosotros y no enferman a nadie, simplemente están ahí y ellos también se pueden enfermar. Una planta, todos nos podemos enfermar. Entonces es importante que pongamos esto. Todos los seres vivos nos podemos enfermar. Ahora, de manera... Como habla aquí de físico, mental o social, sí figurativamente podríamos decir que algo no vivo se puede enfermar, ¿no? ¿Por qué? Porque es un deterioro de su funcionamiento normal. Un auto, pues sí, puede descomponerse, puede no tener un funcionamiento normal, entonces podríamos decir que está enfermo, ¿no? Entonces, igual la casa, o incluso la sociedad que vive en la casa, ¿no? No sé, una familia, unos amigos, lo que sea. Se puede deteriorar, así es. Y pues bueno, hay varias formas de entender la enfermedad, porque si la vejez o el deterioro de las funciones es normal, entonces podemos decir que es un uno se enferma al envejecer o no. Sí se puede enfermar, pero también la vejez, los deterioros normales, los deterioros en la vejez son considerados normales y entonces no son enfermedades, o al ser un deterioro, sí son enfermedades. Eso ya queda a consideración de cada quien. Pero si hablamos de sanidad, entonces hablamos también de, podríamos hablar de la ausencia de cualquier dolor. Es decir, el bienestar total físico, mental y social. Entonces podríamos tomarlo de varias formas. Como principalmente ausencia del bienestar y alteración del funcionamiento normal. Estas dos creo que son las que nos explicarían mejor qué es una enfermedad.
Porque sí, también una alteración es una desviación, algo que perturba o daña, o podría no perturbar, pero o sí. El deterioro, el debilitamiento, etcétera, pueden ser tomados como una alteración. O una afección también como una, entonces, podríamos decir que una enfermedad le da a todos los seres vivos causado, que es la ausencia del bienestar y la alteración del funcionamiento normal que atenta contra el bienestar al modificar la salud. Al atentar contra el bienestar, hay una ausencia de bienestar. Y modifica la salud. Entonces, como enfermedad podemos decir que es una alteración del funcionamiento normal. Cuando este funcionamiento normal se ve modificado y esta modificación provoque algo contra el bienestar, que pueda posiblemente haber una ausencia del bienestar y entonces modifique la salud de buena a mala, podríamos decir que es una enfermedad. ¿Más o menos queda? Ok. Perfecto. Ahora, si esta alteración del funcionamiento normal, que hace que cambie el bienestar, es decir, que se enferme, que no haya salud, si esta es una alteración, solo los seres vivos, solo nos podemos enfermar, por los seres vivos, o también nos podemos enfermar por otras cosas. ¿Quiénes o qué nos puede enfermar? ¿Otros seres vivos? ¿Sí nos pueden enfermar o no nos pueden enfermar? ¿Okay? Entonces sí, ¿no? Otros seres vivos. Y los seres no vivos, y las cosas no vivas nos pueden enfermar o no. El cambio de temperatura, el fuego, la electricidad, el viento, el agua, un auto nos puede enfermar, el aceite de carro, por ejemplo, nos puede enfermar. Exacto, porque también puede alterar nuestro funcionamiento normal, ¿no? Y a este funcionamiento puede hacer que vaya en contra de nuestro bienestar. Entonces, las fuentes de la enfermedad pueden ser seres vivos y seres no vivos. E incluso la ausencia de ¿cómo se puede decir?
de La ausencia de seres vivos. más bien de lo necesario para vivir, ¿no? ¿A qué me refiero? La ausencia de comida, la ausencia de vitaminas, la ausencia de oxígeno, la ausencia de agua, ¿nos puede enfermar? Sí. Ok, sí, también nos puede enfermar, ¿no? Entonces, los seres, lo que sí hay y lo que no hay, nos puede enfermar, ¿no? El exceso y la ausencia y la falta de algo nos enferma. Uh-huh. Nos puede enfermar, ¿no? Y también, tanto si está vivo como si no. ¿Vale? Entonces, ya sabemos qué es lo que se enferma, quién se puede enfermar, todos los seres vivos. Uh-huh. ¿Y quién los puede enfermar? Todos, ¿no? Y tanto lo que es como lo que no es. Uh-huh. Entonces, la enfermedad es la alteración del funcionamiento normal que atenta contra el bienestar. Sí, todo nos puede enfermar, así es. Pero todo en exceso. Es decir, sí, los seres vivos somos algo bastante delicado, ¿no? Para existir.